En un mundo vasto y lleno de desafíos, todos anhelamos algo más grande que nosotros. Perdidos en nuestras búsquedas. Solo en Cristo encontramos el camino, la verdad y la vida. En Alfa 180, creemos que esa verdad es Jesucristo, quien nos da esperanza y transforma vidas. Te invitamos a descubrir con nosotros el poder de su mensaje y su impacto en nuestra vida cotidiana. Un lugar para crecer, ser y hacer. Veníamos compartiendo o estamos compartiendo la carta a los filipenses y nuestros hermanos ya habían compartido unas 3 semanas anteriores y la semana pasada nuestro hermano David Knudsen compartía de la humildad, de la maravillosa humildad de Cristo y realmente el capítulo 2 es uno de los capítulos más profundos o uno de los capítulos muy profundos de la Biblia que nos enseñan muchas cosas. Habla acerca de la kenosis, ¿no? Porque esto, y es ese vaciamiento de Cristo, ese despojo que Él tiene y que toma forma de siervo, y tomando forma de siervo se hace obediente y obediente hasta la muerte, ¿recuerdan? Y con esto el Señor Jesucristo marca o nos enseña cómo debemos comportarnos o cómo debemos imitar su propia conducta, porque Él llega a ser la luz, la guía para nuestras vidas. Y el apóstol Pablo menciona eso de que nosotros debemos tener ese mismo sentir, el sentir que tuvo Cristo, ¿no es cierto? Ese sentir de que todos debemos sentir lo mismo, de que todos tenemos que tener el respeto, tal así de que nos dice incluso que tenemos que tener a nuestro hermano como superior a nosotros mismos, ¿no es cierto? Y a considerar ese tipo de conducta, porque ese tipo de conducta en la vida cristiana nos va a ayudar muchísimo para mantener la unidad y para mantener el amor entre hermanos los unos por los otros. Y es importante lo que Él nos viene a enseñar porque la continuación del capítulo 12, del versículo 12, nos va a indicar cómo es que ocurre esto en nuestras vidas de manera práctica, en la vida práctica, ¿no? El día viernes compartía con un grupo de conexión acerca de esta primera parte del capítulo 2 y había algo que me interesó muchísimo y creo que me gustó y dije, si algo nos vamos en esta noche o nos deberíamos ir para toda nuestra vida, es algo que el Señor Jesucristo mismo hizo. Dice en el versículo 8, dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Hasta qué momento fue obediente el Señor Jesucristo? Hasta la muerte, ¿no es cierto? Hasta el último, hasta el final. Entonces, la kenosis de nuestro Señor Jesucristo es algo similar o esa misma kenosis debería ocurrir en nuestras vidas. También despojarnos de nuestros pensamientos egocéntricos, de nuestras formas de pensar, de nuestras filosofías que muchas veces hemos adquirido o hemos aprendido a lo largo de nuestras vidas. El apóstol Pablo nos está invitando, exhortando a que eso también ocurra en nuestras vidas y llevándonos a tener una vida de obediencia. ¿Obediencia hasta qué tiempo, hermanos? En nosotros también. Hasta la muerte. O hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La segunda venida del Señor Jesucristo es el hecho más certero que va a ocurrir. Pero mientras esperamos su segunda venida, puede suceder que en el transcurso del tiempo el Señor nos llame a su presencia y tengamos que ir con Él. Pero mientras esperamos aquello, hasta el último día que nosotros tengamos sobre esta tierra, deberíamos o debemos ir como el Señor Jesucristo, humildemente, obedientemente hasta el final. Yo les decía el día de ayer en la enseñanza, en la primera reunión de la noche ayer, el cristianismo, hermanos queridos, no es como comenzamos, ¿no? Al menos es mi criterio, no es como comenzamos, porque recuerden, en alguna ocasión vimos a muchos
A muchos de nuestros hermanos, nuestros amigos, prendidos, como se dice, ¿no?, en nuestro medio, en la palabra, prendidos con el Señor, y quieren hacer una cosa y hacer otra, y están en diferentes ministerios tratando de servir en un lugar y en otro lugar, y no sé, han pasado 5 o 10 años, y el día de hoy muchos de aquellos ya no están con nosotros. Muchos de aquellos están haciendo diferentes cosas, o cosas que cuando los conocimos no hubieran pretendido hacer. Entonces, por eso para mí no es como comenzamos, es como terminamos. Y el Señor Jesucristo marca el ejemplo, obediente hasta la muerte. Ahora, esto el apóstol Pablo lo va a traducir en una forma práctica para nuestras vidas. ¿Cómo deberíamos comportarnos nosotros siempre en nuestra vida cristiana? El versículo 12, mira lo que nos dice. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Las primeras 4 palabras que él menciona me gustan muchísimo porque vemos el amor del Padre a través del apóstol Pablo. Dice, por tanto, amados míos. Notan ese amor de exhortación, ese amor al exhortar a que nosotros los creyentes, si bien es cierto, esta carta fue escrita para la iglesia en Filipos, para los filipenses, pero bien se ajusta al día de hoy a nosotros, a la iglesia en esta época, a los creyentes de este tiempo, hermanos. Como siempre, dice, habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Probablemente en la iglesia en Filipos estaba viendo este cambio de conducta o abandonar lo que el apóstol Pablo les había enseñado, cómo les había predicado, y empezaron probablemente a tener un tipo de conducta diferente a la que él les había enseñado, y él les está diciendo, les está exhortando, recordándoles. Ustedes fueron obedientes mientras yo estaba con ustedes, pero ahora les exhorto y les animo a que permanezcan aún siendo obedientes, aún no estando con ustedes, ¿no? ¿Eso a qué se asemeja el día de hoy, ¿no? ¿Cuántos de nosotros en alguna ocasión, en algún tiempo, bajo la supervisión, bajo la dirección de alguien, bajo el que nos enseñe o nos diga alguien qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer, es que fuimos obedientes? ¿No es cierto? En algún tiempo funciona así, en algún tiempo funcionó de esa manera, y alguien nos tenía que decir cómo comportarnos y qué no hacer y qué hacer. Y está bien, en alguna ocasión sucede de esa forma. Pero lo que el apóstol Pablo está diciendo es que no solamente cuando alguien te supervise, cuando alguien esté guiándote o diciéndote qué hacer y qué no hacer, obedezcas a Cristo, sino que cuando aquello ya no esté, tú sigas obedeciendo de la misma forma. ¿Por qué? Porque has entendido a quién sirves y quién has aceptado como tu Salvador. No es trillado, hermanos, lo que decimos siempre. El Señor Jesucristo es ¿qué para nosotros? Nuestro Señor y nuestro Salvador. Por tanto, debemos sujetarnos y obedecerle a Él como Señor, y vivir agradecidos como nuestro Salvador para Él también. Eso es lo que está diciéndoles el apóstol Pablo a los filipenses. Sean obedientes mucho más ahora que yo no estoy con ustedes, porque deberían haber entendido lo que Cristo ya ha hecho por ustedes. ¿Cómo se vive una vida obediente para el Señor? Es la pregunta, ¿no es cierto? Ahora, el Señor Jesucristo nos enseña el camino, pero ¿qué hacemos? ¿Hacemos lo mismo que el Señor Jesús, ir al Calvario, cargamos una cruz? No. Mira lo que el apóstol Pablo va a enseñar en la segunda parte del capítulo 12, del versículo 12, perdón. Ocupaos, dice, en vuestra salvación con temor y temblor. Ahora, esta palabra ocupaos, ¿no?, parecería, o muchas personas malentienden esta palabra y piensan de que el estar ocupados significa o se refiere a que yo puedo ganar la salvación. Es que lo que yo haga va a incidir en que yo pueda ganarme la salvación, o pueda estar más cerca de Dios, o pueda ser más salvo. No, no está diciendo esto el apóstol Pablo. Para nada. Recuerden,
que la salvación es por gracia. Nunca la pudimos haber ganado, no la podemos ganar, es un don de Dios. Mira lo que nos dice en Efesios, nada más para que tengamos claridad en aquello, para que no tengamos confusión y para que cuando se presente a alguna persona con esta confusión, nosotros podamos aclararle lo que dice la Escritura. Mira lo que dice en Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 12. Y es Efesios 2, capítulo 8, dice, ¿qué es lo que dice? Porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es que don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en aquellas. Ahí nomás, hasta ahí nomás. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la salvación? Es un don de Dios, es dado por Dios, es de gracia, es por medio de la fe que hemos sido salvos. Él ha provisto todo para que nosotros podamos ser salvos. Ni en nuestro mejor esfuerzo, ni nuestra mejor obra podría haber ganado, pero ni un milímetro de salvación delante de Él. Ha sido Él. Ahora, ¿qué está diciendo entonces el apóstol Pablo con esto de ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor? Ya estamos entendiendo de que no es que estamos con esto ganando la salvación, ni siquiera está diciendo cuiden de su salvación, hermanos, porque podríamos entender también aquello. Entonces tengo que estar ocupado en mi salvación para no perderla. Déjame decirte que no funciona así. Dios ha dado la salvación y si dependiera de nosotros, hermanos, la perderíamos rápidamente. Me gustó un pensamiento de un predicador al escucharle esto. Dice, la única parte en la que algo se concebiría como que no estoy haciendo nada pecaminoso en contra de Dios es las horas en las que duermo y en las que no tengo sueños perturbadores, ¿no? Porque el resto del tiempo, hermanos queridos, estamos en esta lucha constante, ¿no?, con el pecado. Entonces el apóstol Pablo no está diciendo, cuiden de su salvación. No, tampoco está diciendo aquello. Porque si Dios la ha dado, depende de Él también el sostenerla en nuestras vidas. Pero ahora, entonces, ¿qué está diciéndonos a nosotros? Que nos ocupemos en algo que ya hemos recibido. Que trabajemos en lo que ya hemos recibido, la salvación. ¿Cómo nos ocupamos en esa salvación? Habiendo entendido de que Él nos ha provisto esto tan grande, ¿no?, tan grande para nuestras vidas. Es que debemos trabajar para que día a día nuestras vidas no defrauden a nuestro Dios, a nuestro Señor. Ese temor y temblor al que se refiere más adelante es que lo que yo haga busque glorificar al Señor que me ha salvado. Es como ese temor de no defraudar a aquel Padre amoroso que cuida, que tiene cuidado de mí, que ha provisto todo para que yo pudiera ser salvo. Ese temor por el que debo trabajar para esa salvación, ocupado de esa salvación, es eso de no defraudar a mi Dios, a mi Señor, a aquel que me ha salvado. ¿Cómo nos ocupamos en aquello? Primero, hermanos queridos, en las disciplinas espirituales. Les decía el día de ayer, no considero, hermanos, que como cristianos nosotros, luego de 20 años de que hemos conocido al Señor, luego de que hayan transcurrido 10, 15 o 20 años, sigamos teniendo las mismas falencias del primer día en que el Señor nos llamó a sus brazos. No ha ocurrido nada. Probablemente hemos escuchado, pero no ha sucedido nada en nuestras vidas. Dios nos la dio a la salvación, Él la sostiene, pero corresponde a nosotros a trabajar sosegadamente en aquello que Él nos ha dado. Disciplinas espirituales, renunciar al pecado, hermano. ¿Y qué es renunciar al pecado? Es renunciar a la autoridad o a eso atractivo que tiene el pecado, hermano querido.
aquello que te pueda dañar y te pueda llevar a tener actitudes pecaminosas. Y yo les decía el día de ayer, y un ejemplo práctico en la vida es que las amistades en muchas ocasiones nos ayudan y ayudan a edificar nuestras vidas, pero en otras ocasiones también destruyen nuestras vidas, dañan. Si una amistad no te está llevando a acercarte más a Dios, deberías cuestionarte si realmente es algo bueno. Hay un dicho en nuestro medio natural, secular, que dice, si te juntas con 4 borrachos, ¿no?, ¿quién crees que va a ser el quinto? ¿Cierto? Y así consecutivamente en muchos de los ejemplos prácticos. Si te juntas con 5 peleoneros, el quinto vas a ser tú. Y así, para cada ejemplo práctico de la vida. Entonces, renunciar al pecado significa renunciar a aquello que pueda tratar de seducirte a tener actitudes pecaminosas. Mira que yo siempre digo, en alguna de mis prédicas, yo siempre digo, nosotros muchas de las veces estamos padeciendo y estamos teniendo condiciones de vida erróneas, malas, en aflicción, porque muchas veces no hemos accionado. Conocemos mucho, sabemos mucho acerca de la Biblia, acerca de lo que Dios nos ha enseñado. Tengamos control de los bebés, por favor. Entonces, lo que falla en nosotros no es falta de conocimiento, porque conocemos acerca de la Escritura, conocemos lo que la Escritura nos enseña, pero ¿qué falta en nosotros? Es falta de acción, de no ocuparnos en nuestra salvación. Eso es lo que está ocurriendo. A veces pensamos de que solamente asistir a la iglesia, venir y estar aquí, ya es toda la vida cristiana, corresponde a toda la vida cristiana. No, necesitamos accionar, y eso significa ocuparse en la salvación. La Escritura es clara cuando dice que aquel que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es contado por pecado, dice. Vida práctica, hermanos. Vida práctica. En el libro de Santiago, la Escritura nos enseña que Dios quiere que seamos, ¿qué nosotros? ¿Oidores o hacedores de la palabra? Hacedores, ¿no es cierto? Oidores hay muchos, pero Él quiere que nosotros seamos hacedores de su palabra. Y así, muchos ejemplos prácticos. Leer la Biblia. Hoy en día, hermanos queridos, el cristianismo a nivel general sufre de esta crisis, ¿no?, fuerte. No están leyendo la Biblia, no se está leyendo, no se está teniendo pasión por leer la Biblia. Un ejemplo, si yo les preguntara, y de hecho nada más pregúntese para usted mismo, no levante la mano, ¿cuántos estamos leyendo la Biblia el día de hoy regularmente, consecutivamente? ¿Cuántos hemos establecido un tiempo para la lectura de la Biblia? Ahora, una contraposición ahí. Cataloga el tiempo o calcula el tiempo que pasas en el Facebook, en el Instagram o en el TikTok, y compáralo con el tiempo que permaneces en la lectura de la Biblia. Y nos preguntamos por qué tenemos vidas pusilánimes como cristianos muchas veces. Podemos ver ahí un cierto aspecto que está fallando en nosotros. Habiendo sido provistos de esta palabra maravillosa, la palabra de Dios, su voz presente en nuestras vidas, ¿qué estamos escuchando? ¿Qué estamos viendo? Más que lo que nos hace bien para nuestras vidas. Orar, hermano, uno de los ejemplos, una de las cosas que el Señor mismo nos enseña, pero que debe estar presente también en nuestras vidas. Y a manera de broma, yo en algunas ocasiones digo, ¿cuántos hemos establecido orar en las madrugadas? Y nos levantamos en algunas ocasiones a las 5 de la mañana y 5 y 1 minuto ya estamos de nuevo en la almohada. Porque a veces es así. Porque no estamos disciplinando, porque no estamos sujetando nuestra carne a la obediencia de Cristo. Y eso está diciendo el apóstol Pablo.
A lo mejor si estamos delante de personas que consideramos, no sé, un pastor, un líder, podemos tener esta conducta de orar fervientemente, pero ¿qué pasa cuando estamos solos? ¿Lo haces de esa misma forma? Deberíamos prestar atención a aquello. Ocuparse en la salvación es trabajar en ella. ¿Por qué, hermanos? Porque debe dar fruto en nuestras vidas. Esta palabra ocuparse tiene una cierta asociación al trabajo minero. Y un ejemplo para que podamos considerar y tener un poco más de claridad es, considera a alguien que le regalan una mina de oro, y se la ponen a nombre de esa persona. Esa persona puede decir o pretender que es rico, que es una persona millonaria. ¿Pero crees que el oro va a salir de las cuevas caminando? No, no es cierto. Va a tener que esforzarse, va a tener que trabajar para ir y obtener el recurso, los frutos. De la misma forma, la salvación ha sido dada para nosotros, pero a menos que nosotros trabajemos no vamos a obtener frutos. Primero que glorifiquen a Dios, hermano. Sabes que el nombre de Dios es vituperado, ¿no? Y es mancillado, no por los incrédulos, no por la conducta o la vida de los incrédulos, no. Es porque nosotros, los que profesamos ser creyentes, hacemos quedar mal a nuestro Dios. ¿Y tú qué eres? ¿Eres cristiano evangélico? Sí, pero parecería que no fueras. Confronta nuestras vidas, hermanos. Y la palabra tiene ese efecto. Mira lo que dice el versículo 13. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora, aquí hay una cierta situación. El apóstol Pablo acaba de decirnos, ocupaos en vuestra salvación. ¿Cómo es que ahora él nos dice, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad? ¿Qué mismo? ¿Nos ocupamos nosotros o es Él el que está poniendo todo este deseo? Porque si Él está poniendo este deseo, entonces cuando yo no tengo ganas de orar, cuando yo no tengo ganas de leer la Biblia, Señor, falta de que tú produzcas el querer como el hacer en mí. Porque parecería que eso está diciendo. Pero déjame decirte que el Señor ya ha hecho todo. Si no... Mira al apóstol Pablo diciendo, yo queriendo hacer lo bueno, termino haciendo lo malo. ¿Quién de nosotros puede decir que no ha pretendido o no ha querido leer la Biblia? Que no ha querido orar de diferente manera, más enfocado, más comprometido, con mayor, con mayor compromiso. Todos, ¿no es cierto? Tenemos ese buen deseo en nuestro corazón, porque Dios lo ha puesto, pero a menos de que tú lo ejecutes, lo acciones, no va a ocurrir nada. Nos seguiremos quedando nada más en esas buenas acciones, esos buenos deseos. Dios ha hecho todo. Dios ha provisto de todo para nuestras vidas. Ahora a nosotros nos corresponde accionar. Eso está tratando de enseñar el apóstol Pablo a la iglesia en Filipos, y eso está retumbando el día de hoy a nosotros como iglesia. Pero el apóstol Pablo no se olvida de mostrarles también cómo permanecer obedientes o cómo caminar en esa obediencia y cómo empezarlo a hacer rápidamente de manera práctica. Mira el versículo 14 lo que nos dice. Nos dice hacer todo ¿qué dice? Sin murmuraciones y contiendas. Ejemplo práctico, rápido, para empezar a caminar en esto que el apóstol Pablo está tratando de enseñar. Hacer todo, dice, sin murmuraciones y contiendas. ¿Por qué creen que el apóstol Pablo menciona esto? Porque nuestra vida, ¿no?, debe empezar a ser transformada primero en esto. ¿Recuerdan? O los que tenemos hijos pequeños, jóvenes, podemos rápidamente ver esto. Anda, arregla tu cuarto. Pero van refunfuñando y van ahí entre dientes diciendo no sé qué cosas. Van y a lo mejor sí lo hacen, arreglan su cuarto, pero han estado murmurando mientras hacen aquello.
Lee la Biblia, lo que les acabé de decir, hermano, pero si usted supiera lo que yo paso de ocupado y el tiempo que no me alcanza y a veces solo llego con ganas de dormir, murmurando. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Que hagamos todo sin murmuración. Ahora, probablemente el apóstol Pablo tenía esto en mente, al pueblo de Israel. ¿Recuerdan al pueblo de Israel? Salvados por el Dios supremo, Dios de los ejércitos, el Dios soberano, liberado el pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, llevado por el desierto para ir a la tierra prometida, pero en ese tiempo provistos por Él con maná, con aguas, con una nube en la noche, con una nube en el día para que el sol no quemara sus cuerpos y con una columna de fuego en la noche para que sean dirigidos por Él. Él proveyó de todo para ellos. Pero aún en esa condición de provisión que tenían de parte de Dios, ellos murmuraron y contendieron en contra de Dios. Moisés, nos sacas de la esclavitud de Egipto, donde comíamos cebollas, dice pepinos, puerros, pescado, y nos traes aquí al desierto a comer este maná que es pan liviano. Y algunos dicen que el maná era una comida tan sustanciosa, libre de colesterol, libre de muchas cosas nocivas para el cuerpo, pero ellos no consideraron aquello, sino que ¿qué hicieron? Murmuraron en contra de lo que Dios había hecho, contendieron en contra de Él. ¿Sabes que así nos miramos en algunas ocasiones nosotros? Habiendo sido salvados por nuestro Dios. Señor, es que te he pedido tanto por este trabajo, porque mejore mi economía, porque mejore mi relación. Y estás contendiendo y murmurando en contra de Dios. ¿No te ha salvado el Señor? ¿No ha provisto de esta salvación tan grande? ¿No ha provisto de todo para que nosotros pudiéramos estar con Él? ¿No ha sido Él el puente para que esa separación que existía entre el hombre y Dios sea eliminada y podamos estar con Él? Pero a veces nos están preocupando cosas tan efímeras como la economía, que es importante, no digo que no, pero lo que el apóstol Pablo nos está enseñando es que todo lo que hagamos, que si trabajamos, no murmuremos, que si vamos a hacer algo, no murmuremos, que si servimos a alguien, no murmuremos, que hagamos todo sin esta condición, que esta condición debe cambiar en nuestras vidas, debe ser quitada, debe ser corregida. El versículo 15 nos va a mostrar el efecto de empezar a caminar desechando esto que no está bien en nuestras vidas. Para que seáis, dice, irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Entonces, ¿cuál es el efecto de la obediencia? ¿Cuál es el efecto de empezar a sujetarse a Dios y empezar a considerar esto? Que todo lo que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer sin murmuración, ¿no? Sin contienda. Es que nuestras vidas ahí se van a asemejar a la de Cristo, a la que nos ha salvado. Para que sean, dice, irreprensibles y sencillos. Irreprensibles significa que no tengas algo que realmente por eso pueda ser acusado. En lo jurídico, en el derecho, cuando hay un acusado, cuando hay alguien que se le acusa, si no hay las pruebas contundentes, reales o físicas, esa persona no puede ser acusada. No te hablo del bla, 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 ¿no? Porque muchas veces nosotros podemos ser juzgados por la gente en palabras, decir, mira, esto de aquí, esto de acá, pero eso son palabras. Pero cuando hay un hecho comprobable, cuando hay un hecho contundente que te puede prender, que te puede hacer culpable, realmente hay un cargo ahí en nuestra contra. Pero lo que dice esta enseñanza es que nuestra vida debe caminar hacia ser irreprensible. Sencillo, dice, sin tener, esta palabra es sin doblez, sin ser doble cara, ¿no? Sin ser uno en el trabajo y ser otro aquí en la iglesia. Sin ser uno con mis amigos y ser otro aquí en la iglesia. Confronta, ¿no es cierto, hermanos?
confronta nuestras vidas. Sin mancha, dice, en medio de una generación maligna, sin algo que te pueda acusar, en medio de esta generación maligna y perversa. No sé si alguna vez se han imaginado que el mundo o el cristianismo fuera diferente si todos los cristianos habitáramos en una isla y estuviéramos todos ahí realmente los verdaderos cristianos. No hubiera tantas situaciones complicadas que vivimos, tantos conflictos que suceden en nuestras vidas con, no sé, con nuestros hermanos mismos, con aquellos que están fuera, con las personas del trabajo, ¿no? Pero la idea de Dios es que no seamos luz entre la luz, sino que seamos luz en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad. Por eso dice, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Esa es nuestra tarea, nuestra labor, ser luz en este mundo perdido. Cuando habla de luminares, en el Génesis 1, versículo 12, dice que Dios, no lo pongas, Josué, nada más lo voy a decir. Él pone las luminares en el cielo, las estrellas en el cielo, ¿no? Y son luminares que alumbran y que a la vez dirigen, ¿no? Guían. ¿A quiénes? Si nosotros preguntáramos o hubiéramos tenido la oportunidad de preguntar a antiguos marineros, y creo que hasta el día de hoy en la marina les enseñan cómo dirigirse a través de las estrellas cuando los equipos tecnológicos fallan. Los antiguos marineros se podían dirigir a través de las estrellas para ir a un X lugar, se dirigían por, no sé, por tal o cual estrella y podían llegar a un lugar. Eran o servían de guía, servían de dirección para que ellos no pudieran extraviarse ni perderse en el mar. En esa idea es que el apóstol Pablo está hablando, para que nosotros seamos como luminares en el mundo. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no tuvimos un luminar que alumbró el camino en nuestros inicios, que nos ayudó, que sirvió de guía para nuestras vidas, ¿no? En esto de que Cristo nos salvó? De la misma forma está diciendo, para que ustedes permanezcan en medio de esta generación maligna y perversa, pero no solo que permanezcan, sino que resplandezcan como esos luminar en el mundo, para que muchas personas que necesitan ser alumbradas, sean alumbradas y guiadas por ustedes, por su conducta, por su obediencia. Oye, no sé tú, pero es la primera vez que conozco a alguien que es diferente a todos los demás. Si te lo han dicho, algo está sucediendo en tu vida, algo está ocurriendo. Y es la oportunidad, no sé si han tenido esa oportunidad para hablarles de Cristo, de la verdadera luz, esa luz que lleva a salvación. Ese privilegio tenemos, hermanos. Ser luminares en este mundo que está perdido, hermanos. Y el versículo 16, contundente y para mí, créanme, hermanos, que no solamente confronta, sino que me hace pensar en quién ha sido puesta mi confianza. Dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Asido, esta palabra asido significa agarrado, tomado, ¿no? ¿De qué? De la palabra de vida, ¿no? Del Evangelio de Jesús, tomado de Cristo. Esta palabra tiene esta connotación, pero también tiene otra connotación. Tomado del estandarte para tu vida, que es Cristo. Un ejemplo así rapidito es cuando vemos los Juegos Olímpicos, vemos a una persona que lleva la bandera, ¿no es cierto? Y va corriendo por todos los lugares. Más o menos así es, asidos de la palabra de vida. Tomado como bandera el Evangelio para mi vida, para
no sé, ese sentimiento, esa emoción nacionalista, ¿no? Cuando uno canta el himno nacional. No sé si les ocurre, pero a mí me ocurre muchísimo. Cuando ponen el himno nacional en una reunión del colegio, yo me levanto porque siento que soy parte de esta nación y el himno me representa, con el himno yo me identifico porque es mi nación, es mi país, es donde yo crecí, donde yo nací. Es parte de mí. Referente a eso está hablando, asidos de la palabra de vida, tomado el estandarte que es Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Rey. Y es interesante lo que dice el apóstol Pablo, dice, para que yo en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Probablemente el apóstol Pablo está imaginándose en el encuentro de la iglesia con Cristo, viendo a los filipenses, a los que predicó, a los que enseñó, a los que estuvo ayudando, en donde él fue apresado también, pero él toma todo esto como parte del bienestar de los filipenses y dice que no importa con tal de que la obra del Señor continúe. Y él está diciendo, si eso ocurre, si en el encuentro de la iglesia con Cristo ustedes están, todo lo que yo habré sufrido y habré padecido no habrá sido trabajo en vano, sino que ese día tendré gran gozo porque no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y el versículo 17 dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Versículo 18 dice, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Amén. Esto de derramamiento en libación era un vino que se echaba sobre el sacrificio. Pablo dice, yo no soy el sacrificio, Cristo fue el sacrificio. Pero si mi vida, mi servicio sirve para que ustedes puedan cumplir y obedecer a Cristo, me regocijo con todos vosotros por ser parte de esto. Ahora, cuando él dice, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo, es que todo lo que tú puedas hacer para servir de guía, primero para obedecer a Dios y luego de servir de guía, no sea a todos nuestros hermanos, a los que son parte de la iglesia, a aquellos que están conociendo de Cristo, a aquellos que necesitan conocer a Jesús, todo lo que tú hagas no habrá sido en vano. Si el día grande del Señor podemos encontrar a aquellos con los que quisimos trabajamos fervientemente. Gózate y regocíjate, al igual que el apóstol Pablo se regocijó con los filipenses. Amén. Pongámonos de pie, por favor.